El acueducto de San Antón, así conocido en nuestra ciudad, es de origen medieval. En realidad, en 1574 es cuando posiblemente se le encargan las obras a Juan de Flandes, que es el que realizaría esta obra, aprovechando un antiguo acueducto o cañerías de agua que posiblemente fueron realizadas por los musulmanes, pero desde el siglo XVI contamos con nuestro acueducto. El acueducto de San Antón debe su nombre a la iglesia que allí existía. Y es que conocemos que existía una puerta de la muralla no elevada a esta categoría, por lo tanto algunos consideran que era realmente un postigo, pero sí podemos decir que inmediatamente fuera de ella existía una ermita de la cual ya tenemos datos en el siglo XIV, por lo que Alejandro Matías escribió en su libro de las 7 centurias en 1877, nos habla sobre unas lápidas que existían en esta iglesia. Así pues, podemos decir de esta iglesia que aunque fue empezada a destruir en 1789, aunque más tarde fuera restaurada, pero que es a comienzos de este siglo XX cuando prácticamente desapareció por completo. Nos quedaron restos de esta iglesia en El Salvador. Allí fue trasladado un altar y una imagen de este santo. Hoy en día no nos queda más que el recuerdo de esta iglesia de San Antón. Esta fuente que hoy vemos al comienzo de estos arcos o el acueducto de San Antón es peculiar por el material en el cual está realizado, en el cual se utiliza cuarzo rosa, que es un material endémico de nuestra zona. De hecho, solamente se puede ver en la Oliva de Plasencia. Es curioso saber que muchos profesores de geología, cuando visitan nuestra ciudad, intentan llevarse como recuerdo un trocito de este preciado mineral. Bueno, nos hemos desplazado hasta la Oficina Municipal de Turismo para aquí ver y comprobar cómo es gratificante que todavía artesanos, además artesanos jóvenes, como es el caso de la persona que ha realizado este objeto, que es Roberto Iglesias. Además él ha ganado varios premios y bueno, su calidad está reconocida, ¿no?, en el mundo de la región.
Pues es gratificante ver que en este mundo de la artesanía, que además en Extremadura tenemos muy poco valorada y que sin duda da una imagen muy importante, no solo de nuestra ciudad, sino de la cultura de nuestra gente. Es curioso ver cómo este artesano realiza una rosa apoyada en este mineral del que hablábamos, en este cuarzo rosa, y que no es únicamente el apoyo de la piedra, sino el saber que este mineral sigue siendo un mineral endémico de nuestra zona, que les repito, como hemos dicho ya, de esta zona de la Oliva de Plasencia. En la parte alta de este Parque de San Antón encontramos un monumento a un poeta extremeño, que aun no habiendo nacido en nuestra comunidad, es considerado sin duda extremeño. Él es José María Gabriel y Galán. Nace en Frades de la Sierra en 1870 y muere en Guijo de Granadilla en 1905. Hijo de labradores, fue maestro nacional durante unos años, hasta que se retiró para cuidar las tierras de su esposa, en Guijo de Granadilla. Unamuno y Pardo Bazán, entre otros, se interesaron por la obra de este poeta campesino, que ensaltaba en versos sencillos, claros y sin pretensiones las virtudes tradicionales del hogar y la familia, los goces de la vida rústica, la religión, la patria, etc. En definitiva, siempre temas populares. Entre sus publicaciones podemos contar que la primera se da en 1902, titulada Castellanas, volumen al que pertenece su poema más famoso, El ama. También en ese mismo año volvió a editar otro trabajo llamado Extremeñas, con composiciones en dialecto extremeño, o también llamado Castúo, algunos de gran popularidad como el Cristu Benditu, y en la cual encontramos un poema precioso dedicado a nuestra ciudad de Plasencia, La Cenéfica. También en 1904 editó Campesinas, donde destacan el poema de los pastores de mi abuelo. Y ya en el año de su muerte editaría Unas nuevas castellanas. A Gabriel y Galán le dedicó un poema un poeta placentino, llamado Sisto Martín Rodríguez. A él escribió el 5 de enero de 1991 un poema, que más tarde sería traducido como su homenaje a este Gabriel y Galán. En él podemos leer: Hoy te quiero hablar en versos, mientras que mi pluma tiembla, porque es difícil hablar en versos con un poeta. Tiembla mi mente al pensar emprender la misión esta, mas no tiembla el corazón cuando es tan grande la empresa. Cuando aún siento en mis oídos las canciones que dijeras, las canciones que cantaras, las coplas que compusieras, cuyo sonar apacible aún advierto que resuenan llenándome los oídos. De tus divinos poemas los oigo, porque viven eternamente en la vega, y en la copa de la encina, en el zarzar, en la sierra, en el monte y en el valle, en el río, en la dehesa. Entre jarales bravíos, entre oscuras madrigueras, en los grises olivares que al Santo Cristo rodean, en el heno que madura y en las mies que amarillean. Te oigo, poeta, cantar, cada vez que mi alma piensa en la galana parida, el vaquerillo, la escuela, en Casablanca, el embargo, el tío Mariano, la tregua, en el ama, Ana María. Los postres de la merienda, en el Cristo de Velázquez, en la pedrada y en la deuda, y en otros tantos y tantos ramilletes de poemas
que brotaron del barbecho de tus bellas sementeras, con el relente que les dio el tempero el día que dijiste ya alborea. Lo que dijo elevándose del surco aquella dulce alondra mañanera, con gorgueos que alegran el ambiente, que las tardes convierten en poemas, poemas que dejaron para siempre impregnados los aires de cadencia. También hay gente que nos recuerda que este nombre de San Antón puede ser debido a un pequeño puente que existía aquí y que cercano a la iglesia servía para vadear el arroyo de gran profundidad en aquella época. Hoy en día no queda ningún arroyo, pero sí se recuerda todavía la fuente que daba de beber al ganado. Ganado que subía por la cañada a los puertos de Castillas, sin olvidar que aquí se separaban gran parte de esos rebaños. Unos tiraban hacia la parte alta de Castilla, siguiendo ese puerto, y otros venían a la parte baja de Castilla, por lo cual cogían la desviación en el Valle del Jerte. Así pues, sabemos que por aquí pasaba la Cañada Real. El acueducto fue modificado a principios de este siglo, cuando el ayuntamiento decidió declarar escombrera municipal lo que hoy conocemos como el Parque de San Antón, de tal forma que se elevó el nivel y así quedando a la altura de lo que conocíamos como la carretera Nacional 630. Así pues, desde aquella época quedó modificada la altura del acueducto. La parte alta donde está el jardín nos quita la mitad de la altura de este hermoso monumento, mientras que la parte baja, donde se encuentra el parque infantil de tráfico, se puede ver la altura total de este monumento. Y el segundo monumento que nos encontramos en este parque es al Marqués de la Constancia, más conocidos por el nombre de San Calixto, aunque realmente nada tiene que ver, puesto que este señor únicamente lo que dejó fue una fundación para un colegio de huérfanos en su casa y que hoy la conocemos por estar en la parte alta de la calle del Rey. Aunque más tarde ese edificio no podía albergar a tantos alumnos, por lo que se decidió construir un nuevo edificio.
edificio nuevo de este colegio sería lo que conocemos como el cuartel militar, del cual dedicaremos todo un programa, puesto que este edificio pasó primero de ser un colegio de huérfanos, vendido más tarde al Ministerio de la Guerra y posteriormente fue clausurado para en él colocar el nuevo complejo universitario o complejo educativo. La luz con la que hoy cuenta el acueducto nos invita a pasear por la noche, al ser ya sin duda un monumento destacado, pues esto engrandece nuestra ciudad y todos nuestros monumentos. Del libro Plasencia ayer, con fotografías de Palma, volvemos a recuperar imágenes antiguas de nuestro acueducto, no solo de él, sino también de lo que fue la vida militar, puesto que sin duda este parque y el de la Coronación estuvieron siempre unidos al este cuartel. En estas podemos ver pasajes antiguos de la ciudad, de cómo se encontraba y de cómo ha ido modificándose a lo largo del tiempo. Así pues, nos encontramos desde un acueducto solo y abandonado, sin edificaciones, hasta encontrarnos la Plaza de Toro desde un ojo de este acueducto. Hoy en día es imposible, puesto que los nuevos edificios no permiten esa visión. Allá nos queda la visión del Alcázar, donde se ve al fondo, hoy en día totalmente desaparecido, y del que únicamente nos queda este testimonio gráfico que Palma decidió publicar en ese libro de Plasencia ayer. Aquí vemos esas imágenes antiguas del cuartel. Ya hoy en día solo nos queda el recuerdo de estos militares. Vemos cómo Alfonso XIII pasa revista a alguna de las tropas. Como en la avenida del Ejército también se pasa listas a estas tropas que hoy en día se nota el vacío en nuestra ciudad. Para terminar con este programa, diremos que con la apertura de este nuevo complejo educativo esperamos que la ciudad vuelva a recobrar el ambiente universitario, y decimos vuelva a recobrar porque ya tuvimos universidad en Plasencia. De hecho, no debemos de olvidar que los primeros estudios universitarios con este rango fueron aquí, en Plasencia, de toda Extremadura. Fueron hechos en el convento de Santo Domingo. Más tarde tuvimos también estudios en el convento de los jesuitas, pero que aproximadamente hace 200 años perdimos esta categoría. Así, por lo tanto, esperamos que con esta apertura del centro educativo, pues vuelva esta ciudad a recobrar ese ambiente universitario.
Seima, más de 10 años a su servicio. 40 profesionales con formación continua.